Básicamente, la fugacidad es una pseudopresión, ¿no? Así está en sus separatas también. Es una pseudopresión. Ahora, sobre el prefijo pseudo, si ustedes lo googlean, es como que te dice que es verdadero, ¿no? Parece paradójico porque, o sea, pseudo tú lo dices cuando es algo, pero no tanto, ¿no? Pero bueno, pseudo es verdadero. Entonces es la verdadera presión. ¿Qué pasa, no? Tú tienes digamos, un tanque con un gas dentro, o una mezcla de gases dentro, y tienes aquí un barómetro, pues, ¿no? Y te está midiendo la presión. Ya. Esa presión en realidad tú no podrías usarlo en los cálculos. Por ejemplo, en la ley de Raúl que vimos la sesión pasada, para determinar cálculos en flasheo, ¿cómo era la ley de Raúl? ¿Recuerdan? XI por la presión de saturación del componente I debería ser igual a ¿quién? A Y por P, ¿cierto? Bien, lo que pasa es que esta presión es la presión real del sistema que te lo marca, pues, ¿no? Un barómetro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Esa presión no debería usarse en los cálculos. En vez de presión, debería usarse en términos de fugacidad. ¿Ya? Entonces, esa ecuación de la ley de Raúl, que está de la manera con P, debería escribirse así en realidad. Y en vez de la fugacidad, vamos a utilizar el término de la presión que te lo marcan los equipos, ¿no? De medidores de presión, pero multiplicado por su coeficiente de fugacidad, ¿no? Y ahí recién esta es la fugacidad, ¿no? Esta es fugacidad, claro, de uno de los componentes, F sub I. Entonces, la presión total por la fugacidad parcial, entonces viene a ser por el coeficiente de fugacidad parcial, perdón, viene a ser la fugacidad parcial. Y ahora sí debería estar correctamente escrito para la parte gaseosa de la mezcla, ¿no? Entonces, estudiamos el tema de la fugacidad para corregir la presión, ¿no? Y bueno, eso se utiliza, ¿no? El coeficiente de fugacidad en esta ecuación para modificarla y hacerla más real, porque recuerdan que yo les dije que la ley de Raúl, que era una ley ideal, pues, ¿no? Es ideal. Entonces, a lo largo del curso van a estar corrigiendo esa idealidad de un sistema líquido-vapor para hacer cálculos más reales. Entonces, lo primero que se ve es fugacidad, ¿no? Y entonces corriges la parte gaseosa. El tema de fugacidad es referido a gases, ¿ok? No a líquidos. Y ahora, ¿cómo corregirías la parte líquida? Bueno, para ello más adelante vas a ver este término, gamma, que es el coeficiente de actividad, ¿ya? Y esto va a corregir un poco la fase líquida. Ya van a hablar esto más adelante en el curso. Es creo que lo que sigue después de fugacidad, ¿ok? Y la ecuación completa de Raúl, que inicialmente era así, de esta manera, va a convertirse en esto. Sería Y, ¿no? Entonces, esto es lo real, o la aproximación a lo real, y esto sería una idealidad, ¿no? Entonces, este es el objetivo, ¿no? Del curso, entender el comportamiento real de un sistema en equilibrio líquido-vapor de una mezcla multicomponente, ¿no? Y eso, ¿no? Pero por eso están yendo por pasos. Primero fugacidad, luego actividad y primero, sobre todo, analizar el caso ideal que ya han hecho, ¿no? La ley de Raúl. Han visto flasheos y todo eso con cálculos ideales. Luego van a hacer flasheos con cálculos reales, donde vas a incluir este término gamma, ¿no? El término phi no lo van a utilizar. Esta ecuación, ese se llama el método gamma phi, o sea, es el método más real, pues, ¿no? Con donde incluyen las dos correcciones, tanto el coeficiente de fugacidad como el coeficiente de actividad. Gamma phi, método gamma phi. Pero no lo desarrollan en el curso. ¿Qué van a desarrollar en el curso? Esta ecuación. Solo Y por P, ¿sí? Pero sí incluyen el coeficiente de actividad. ¿Y por qué no incluye el coeficiente de actividad? Se debería, sí, pero lo que van a hacer es trabajar a presiones bajas. ¿Recuerdan
¿cuál era una de las condiciones para considerar un gas de manera ideal? Teoría de gases. Menor presión Ajá, en presiones. atmósferas. Ajá, presiones cercanas a la atmosférica, o sea, presiones bajas, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es considerar presiones bajas. ¿Sí? ¿Quién habló? Para anotarlo. Moreira. Ahí, Moreira. Perfecto, ya se lleva material. Ya. Chicos, si participan, yo les voy a suministrar el material. Mira, acá tengo un Excel, por ejemplo. Esto yo se los voy a mostrar en forma de cálculo, pero yo les pasaré este Excel que me ha tomado bastantes madrugadas, porque ahí verán que son varios cálculos, ¿no? Y más feos los que continúan. Mira, por ejemplo, esta ecuación. Esto ni siquiera está en el material del profe, ¿no? Esto es, digamos que una derivación por, por inducción, porque yo no puedo derivar algunas ecuaciones que vamos a ver más adelante. No se puede derivar correctamente cuando tienes un sistema que no es binario. Ya es un poco difícil. Entonces se hace por inducción a partir de un sistema ternario. ¿Ya? Pero bueno, como les digo, ¿no? Este material me lleva bastante tiempo y voy a entregárselo a los que más participen, pues, ¿no? Bien, continuamos. Bien, entonces quedamos en eso, ¿no? Ya. Para ellos se estudia, ¿no? Quizás el profe obviamente se explica, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es relacionar todos los temas que han visto hasta ahora, ¿no? La ley de Raúl, el coeficiente de fugacidad que van a verlo en esta clase y el posterior, ¿no? Que es el coeficiente de actividad. Entonces es para eso, ¿no? Para una comprensión real de un sistema en equilibrio líquido-vapor. Bien, las ecuaciones lo expliqué anteriormente y ahora vamos a ver, ¿no? Esto de aquí, ya. Ahora, les dije que el cálculo más engorroso era este de aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el término el segundo coeficiente virial, B sub i. Eso digamos que es lo más complicadito de entender, porque todo lo demás les expliqué que eran fórmulas directas, ¿sí? Entonces, ya no vamos a desarrollar lo otro, porque, o sea, para llegar a estas ecuaciones directas que les he puesto aquí, hay todo un procedimiento matemático, ¿no? Pero el procedimiento y las deducciones matemáticas, o sea, de eso nosotros no nos encargamos, pues. Eso ya está dado, ¿no? Simplemente se ve en el apartado teórico. Por eso, si se darán cuenta, aquí en mis PPT solo hay básicamente 7, ¿no? Y encima hay un ejercicio. Pero es porque yo lo he resumido, ¿no? Y no he puesto las deducciones matemáticas que de esto los ingenieros nos encargan. Simplemente es los ingenieros se encargan de analizar los casos en los que tienes que utilizar una u otra ecuación, pero las deducciones se lo dejamos a los físicos o matemáticos, ¿no? Claro que nosotros también podríamos hacer, pero en caso no haya, una vez ya existida la fórmula, ¿para qué te vas a poner a analizar matemáticamente de dónde sale? Es bueno a veces en algunas otras deducciones porque te ayuda a comprender de dónde salen las cosas, pero cuando son deducciones demasiado largas, como que pierde el sentido. O sea, de analizar muy a paso, porque tú tienes que ver otras cosas y centrarte en otras cosas, como por ejemplo, en qué casos, ¿no? A qué condición de presión o temperatura debería usar esta ecuación, ¿no? Ver más la aplicabilidad de una ecuación que el fundamento o de dónde proviene dicha ecuación, ¿no? Entonces, ya teniendo las ecuaciones, excepto esta, entonces vamos a analizar de dónde o cómo calcular este parámetro, ¿no? Bien. Podría poner la fórmula directa de este parámetro, pero ¿por qué no lo hago? No, si me estaría contradiciendo un poco, diría. Pero no es así, es que vas a analizar este parámetro porque ese sí tiene una razón de análisis. ¿Qué pasa? Yo aquí, por ejemplo, ¿a qué tipo de sistema o cuántos componentes me estoy refiriendo? Este es un caso general, ¿no? O sea, podría ser para un sistema binario, ternario o de n componentes, ¿no? Porque es básicamente, en este caso, estamos refiriéndonos a un componente, ¿no? Pero de una mezcla de n componentes. Así es que el término B depende también del número de componentes. ¿Ya? Entonces vamos a analizar para ver cómo podrían obtener este B en diferentes casos. ¿Okay? Bien, por ejemplo, aquí dice, para calcular el segundo coeficiente parcial de la ecuación virial de cada componente,
sabe que este b sub i que queremos determinar es, como les decía, ¿no?, la derivada del b, del coeficiente virial multiplicado por el número de moles totales, con respecto al número de moles del componente I, manteniendo el componente J o las moles del componente J constantes, ¿no? Y obviamente la presión y la temperatura también. Ahora, ¿qué más? Bueno, se sabe que para este B del coeficiente virial, ¿no?, de la mezcla, es esto, ¿no? Es esta fórmula de doble sumatoria. Pero dice, se deduce para un sistema binario asumiendo este K y J, que es un término que iba dentro de la ecuación más grande. Bueno, se va a asumir igual a 0, ¿ok? Entonces, este B para un sistema binario es de esta manera. Ya. Entonces, desarrollando, a ver, cada término, ¿no? ¿Qué término tenemos aquí? La composición YI y la composición YJ. Ya, es referido a un componente, pues, pero como hay doble sumatoria correspondiente a I correspondiente a J, entonces, ¿qué se hace? Simplemente poner subíndices para indicar que tienes que hacer una doble sumatoria, pues, ¿no? Y bien, el B y J, ¿cómo se define? Bueno, B y J va a ser como el B normal que teníamos en Pixarbot, ¿no? En base a B supra 0 y B supra prima, sub y J ambos. Y también tenemos un parámetro B doble y J, ¿no?, que es el factor acéntrico de Pitzer y J. Ahora, eso es un poco raro, ¿no? Porque, o sea, normalmente teníamos o B sub I o B sub J solo, ¿no? Y ahora tenemos una combinación de ambos. Ya, en el mezclado real vas a tener que determinar parámetros combinatorios, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En este caso el B supra 0 y J, como les dije, dependía de la temperatura reducida, ¿sí, no?, al igual que el B supra prima. Y aquí tenemos las fórmulas, ¿no? Bueno, no las fórmulas, pero les digo, ¿no?, que es función de TR, o sea, de la temperatura reducida, pero ahí ven también que es IJ. Entonces, ¿cómo voy a determinar esos parámetros IJ? Por ejemplo, ¿cómo voy a determinar TR y J? Bueno, TR y J va a ser la temperatura total del sistema entre la temperatura crítica y J. Ah, pero ¿cómo hallo la temperatura crítica y J? Ah, ya. Entonces la temperatura crítica IJ es el promedio geométrico de la temperatura crítica del componente I con el componente J, ¿no? O sea, simplemente es la raíz del producto de esas temperaturas críticas. Imagínate, ¿no?, que el componente I sea etanol o etano y el componente J sea metano. Entonces la temperatura crítica CIJ sería la raíz cuadrada de la temperatura crítica del etano por la temperatura crítica del metano. Obviamente, cuando tú trabajas estas ecuaciones con temperaturas, cuando hay un producto, una raíz, una división, se hace en temperaturas absolutas, ¿no?, en grados Kelvin o en grados Rankine, pero bueno, acá normalmente lo ven en grados Kelvin nada más. Se trabaja en sistema internacional. Bueno, la temperatura, ¿no?, en especial, ¿no? Bien, entonces eso se hace, ¿no? Y una vez teniendo TC y J, lo reemplazas aquí para hallar la temperatura reducida IJ, y con temperatura reducida IJ determinas estos B supra 0 y B supra prima IJ, y con esos dos, y con el factor acéntrico, que también es un cálculo, si mal no recuerdo, es similar a esto, o sea, es el promedio geométrico de BWI y BWJ. Bien, pero más adelante tenemos las fórmulas. Bien, entonces una vez determinados esos tres, determino B y J, y bien, ya tengo el término B y J. Ahora, desarrollando B convenientemente, dice. Ya. Entonces, por ejemplo, en la primera sumatoria, ¿no?, cuando I vale 1 y J vale 1. Ya. O mejor dicho, cuando I vale 1, desarrollamos la primera sumatoria. Ya, entonces, para un sistema binario, ¿qué tenemos? Entonces tendríamos Y1 por, en este caso, el primer J, que sería Y1 también, por B11, ¿cierto? Entonces tenemos Y1 por Y1, que es Y1 cuadrado por B11. Ahora, fijamos I, ¿no?, Y1 por el segundo YJ, que sería Y2 por B12. Ya. Pero eso lo vamos a tener dos veces, porque eso es cuando I vale 1, pero cuando I valga 2 también vamos a tener, en este caso, Y2 por Y1 por B21, ¿no? Ya, pero en este caso, recuerden que es combinatoria y no permutación. ¿A qué me refiero? Que, a ver, ¿qué pasó? Ya.
que el término B12 es el mismo que B21. Ya, es combinatoria. O sea, combinatoria 1-2 es lo mismo que combinatoria 2-1. No es que porque esté en desorden o al revés, ¿no?, sean diferentes, no. Recuerden, una combinatoria no importa el orden en el que estén los elementos, ¿no? Pero en una permutación sí. Pero recuerden que estamos trabajando con combinatoria. Entonces esos términos van a ser iguales, ¿no? Entonces por eso acá aparece el término 2. Porque va a haber, en el primer caso que hemos fijado cuando y vale 1, lo voy a desarrollar aquí para que no haya confusión. O sea, totalmente. Sería, ¿no? B es igual. Fijamos en el primer y que valga 1, ¿no? Entonces desarrollamos esa sumatoria cuando y vale 1. Para un sistema binario, ¿ok? Entonces el primer término sería y1 por... ese está fijado, ¿no? Y ahora por el primer j sería y1 por b11, ¿no? Más el segundo j, ¿no? Sería y1 por y2 por b12. Hasta ahí terminaría con cuando i vale 1. Ahora cuando i vale 2, ¿qué sería? Más y2, ¿no? Ahora ya estoy fijando ahí con 2. Y2 por el primer j, que sería y1 por b21, ¿no? Pero b21 que le dije que era igual a b12, ¿no? Entonces voy a poner b12 más y2 por y2 más b22. Ahora que tengo que y1 y y2, esto básicamente es lo mismo, ¿no? Y aparece este término 2, o sea, porque lo he sumado nada más. Y acá esto es y2 cuadrado y esto de aquí es y1 cuadrado, ¿ok? Bien. Entonces hasta ahí se ha entendido esa parte de ahí. Así que no importa el orden, simplemente importa las combinaciones que se tengan. Bien, entonces dice aquí, desarrollando B convenientemente tenemos esto. Ahora, o sea, esto no es desarrollando B convenientemente. Todo esto hasta aquí. Hasta esta parte que he explicado es desarrollando B nada más. Ahora, vamos a desarrollarlo convenientemente aquí a la derecha. Vamos a poner que, como acá era y1, y1, ya, y1 y a y1, como es un sistema binario, lo voy a escribir como 1 menos y2, ¿ok? Ya, lo multiplicamos por b1, 1. Ahora, acá sería 2y1, y2, ya, ese lo voy a dejar igual. Más y2 al cuadrado, ¿no? Que es y2 por y2, ya, y2 por y2, que es 1 menos y1. Como es un sistema binario, puedo hacer eso. Por b22. Bien. Entonces, ¿qué más? A ver, ¿qué se ha hecho aquí? Acá se desarrolla, ¿no? y1 por 1 por b1, y1, b1, ¿no? Básicamente se desarrolla toda esta ecuación, se hace la distributiva de la multiplicación y se tiene esto de aquí. Ahora, esto de aquí lo vas a reordenar a este término de aquí, ¿ya? Y entonces, este término de aquí, digamos que es una forma más generalizada o que me ayuda a, por inducción, sacar el término b para una mezcla que tenga más componentes, ¿ya? Entonces voy a usar esta forma de b para generalizar más adelante, ¿ya? Para otros sistemas, ya no binario. Este es un sistema binario, o sea, esta sumatoria es para un sistema binario asumiendo k y j 0, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer, o sea, darle forma a b para que yo pueda extrapolar el valor de b para un sistema ternario, ¿no? De 3 componentes. Bien, entonces ya se tiene b. Ahora se hace el siguiente cambio para simplificar. Ya. Entonces, este término que ves aquí le vas a llamar delta 1, 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está en juego la variable 1 y la variable 2, ¿no? Perdón, el componente 1 y el componente 2. ¿Ok? Le vas a llamar a todo lo que está entre paréntesis delta 1, 2. Entonces B quedaría de esta forma, y esta forma de color rojo es la que te tienes que aprender, ¿ok? Esta forma. Con esto vas a poder simplemente extrapolar a un sistema ternario, cuaternario de n componentes. Apréndanse esto, que es una pregunta. O sea, obviamente no te va a preguntar para un sistema binario como es este de aquí. Te va a decir, determina el coeficiente B para un sistema de 10 componentes, te va a decir, ¿no? Y entonces tienes que saber hacer los juegos, las combinaciones. Entonces, por eso es que les estoy enseñando. Si no, les pondría la fórmula directa, ¿no? Pero obviamente no les voy a poner la fórmula directa. ¿Por qué? Porque, o sea, te podría pedir para 3, 4, 5, 6,
10, 15 componentes se podría pedir, ¿no? Y esto te lo va a pedir que lo escriba, o sea, que lo tipes, ¿no? Y ya pues tienes que saber hacer las combinaciones. Por eso les estoy enseñando. Si no, no les enseñaría la deducción. Bien, entonces mucha atención aquí. Ya tienes el componente B en estos términos generales. Ahora, si se dan cuenta, ¿no? O sea que Y1 por B1, 1. Y2 por B2, 2. Entonces, si fuera para 3 componentes, probablemente tenga un Y3 por B3, 3, ¿no? Entonces, la intención aquí de darle forma es para generalizar y poder extrapolar fácilmente el B para una cantidad mayor de componentes de la mezcla. Bien, entonces el B para un sistema binario es así. Y luego vamos a hallar este B sub I, que ese era el objetivo, ¿ok? No pierdan de vista el objetivo, que era determinar este B sub I con sombrero, ¿ya? Entonces, este B sub I es la derivada de NB, ya. Para ello hallamos B. Esto es B. Ahora, te dice la derivada de NB con respecto a los moles del componente I, ¿no? Ya. Entonces ya tienes B. NB obviamente simplemente es multiplicar por N, ¿no? Si tú multiplicas por N, ¿qué tienes? N por Y1, ¿cuánto es? N1, pues, ¿no? Porque la composición de 1 por las moles totales es las moles de 1. Y así, ¿no? N por Y2 es N2. Y esto de aquí, Y1 por Y2 es, y por N, es esto, ¿no? N1 por N2 sobre N. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? A ver, es como multiplicar por N cuadrado dividido entre N, ¿no? Si tú agarras esto de aquí, a ver, si tú dices, multiplico, lo que estoy haciendo es multiplicar por N, ¿no? Pero en vez de multiplicar por N al tercer término, voy a multiplicar por N cuadrado sobre N, que es lo mismo, ¿no? Estamos multiplicando por N, por Y1, Y2. ¿Cómo es esto? Bueno, N cuadrado, ¿qué es? NN, ¿sí o no? Entonces es N, ya, pero al primer N lo voy a multiplicar por Y1, al segundo N por Y2. Entre N, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es N1 y lo segundo es N2 y acá abajo queda N, quedando de esta manera. ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos. Ya teniendo esta forma, ¿qué voy a hacer? Derivarlo, ¿no? Para B1, recuerden que el BI, o sea, el número de valores de BI va a depender del número de componentes, pues, ¿no? Ya que ahí indica un componente. Entonces, si es un sistema binario, en este caso vas a tener dos valores de BI sub I, B sub 1 y B sub 2. Entonces, el B sub 1 es la derivada de NB entre, o sea, con respecto a la derivada de los moles de, con respecto a los moles de 1, ¿no? Manteniendo N2 constante, ¿bien? Entonces, acá sí puedo derivar, o sea, acá no hay problema al derivar porque es un sistema binario, ¿ok? Entonces vas a derivar, pues, ¿no? Con respecto a N1. Si derivas esto con respecto a N1, ¿qué te queda? El valor coeficiente, ¿no? Que es B11, ¿sí? Porque sería N1 que está a la 1, sería N1 a la 1 menos 1 que es a la 0, y eso se termina siendo 1 por este de aquí, ¿no? Y ahí está. Y obviamente por 1, ¿no? Que el 1 ha bajado. Ya está derivado, pues, ¿no? Sencillo. Y luego, este de aquí, ¿cómo deriva? ¿No? N2 es constante, pues. Entonces puedo factorizar N2. ¿Ya? Y bueno, acá se hace un juego matemático dentro de esto. Sí, se hace un juego matemático y bueno, deriva, pues, ¿no? Yo no voy a perder tiempo en eso. Y luego, queda de esta manera. ¿Ya? B11 más Y2 al cuadrado, delta de 1, 2. Pero en son de simplificar, o bueno, de generalizar las cosas, no vamos a escribir Y2 cuadrado, vamos a escribir Y2 por Y2 y convenientemente, y mejor Y2 por Y2, que es 1 menos Y1. Lo vamos a escribir así, porque así podemos generalizarlo y así no. ¿Ok? Porque si te diría, ahora tienes 3 componentes, no vas a poner Y3 al cuadrado. No se pone así, entonces se tiene que buscar una forma más general, ¿ya? Y en este caso son las que está de rojo. Las ecuaciones que se tienen que aprender para poder generalizar o extrapolar a otros componentes o a otra mezcla de más componentes son las ecuaciones que estoy poniendo de rojo, ¿okay? Las principales. Voy a borrar todo lo demás. A ver, esto de aquí,
dejar ahí. Y esto lo voy a volver a reescribir. Ya. Se los pasaré así con todo y apuntes para que lo vean, ¿no? Ya. Mejor lo dejo en 2-1, ya, porque acá ya está 1-2. Entonces ahí se van a dar cuenta que es lo mismo. 2-1. Y acá voy a poner anotación. B1-2 igual a B2-1. Bien, y en general sería B y J es igual a BJI. Bien, entonces ya se tiene B1 y B2. Y ese era el objetivo. O sea, ya con B1 y B2 que puedes hallar Φ1 y Φ2, ¿no? Despejando esta ecuación. Ya. Perdón, ya. Entonces reemplazarías el valor de B1 aquí para hallar Φ1. Listo. Ya, entonces dirías, ya, pero si le aplico la fórmula también resulta fácil. Claro, pero obviamente no vas a tener un sistema binario en la vida. El profesor te va a poner un problema de un sistema binario. Eso no pasa. Entonces te va a pedir un sistema ternario y vas a tener que desarrollarlo. Para un sistema ternario también, o sea, si participas te vas a llevar el Excel que tengo desarrollado hasta para un sistema cuaternario, ¿no? Y ya, pues ahí ya la tienes más fácil, ¿no? Pero igual les recomiendo que estudien, ¿no? Para que hagan sus fórmulas de sistema quinario, un sistema de 6 componentes, de 7, 8 y así, ¿no? No le va a tomar un sistema más de 10, no le va a tomar. Pero entre 1 y 10 sí les puede tomar. Bien, ahora dice, para un sistema binario se tiene lo siguiente, ¿no? Esto es básicamente el resumen de lo que hemos hallado. Hemos hallado el B, hemos hallado el B1 y el B1 y el B2. ¿Ok? Cuando tiene sombrerito se le dice B1 parcial y B2 parcial, ¿ya? Porque B1, o sea, sin sombrerito, hace la misma referencia que B11. O sea, bien el profesor te podría dar B1 y hace la referencia a B11. ¿Ya? Entonces tienes que tener cuidado con sombrerito. Bueno, igual se puede, o sea, como el sombrerito no es tan fácil de hacer, de escribir en cualquier plataforma, ¿no? Cuando el profesor pone el examen o las prácticas, creo que uno lleva, ¿no? Bueno, eso me dicen, no han tenido ninguna práctica. Normalmente lo escribe todo en la plataforma, pues entonces podría bien darte solo B1, pero hacer referencia a B1 sombrero. Pero para eso tienes que conocer los conceptos, ¿no? ¿Qué es B1 sombrero, B2 sombrero? Ya. Y esto es básicamente el coeficiente virial parcial referido al componente 1. ¿Ya? Bien. Entonces, eso se tiene. Y con esto vamos a generalizar para un sistema ternario, por ejemplo. Para un sistema ternario, ¿cómo sería? Mira, si ustedes ven la analogía, es Y1 por B11, Y2 por B22. Si tuvieras un sistema ternario, como les dije, ¿no? Sería un Y3 por B33. Ya, y esto, acá vas a hacer las combinaciones siguientes. Vas a poner lo mismo, ¿no? Combinación 1-2. Ahí está, Y1 por Y2, delta 1-2. La siguiente combinación es 1-3. Entonces sería más Y1 por Y3 por delta 1-3. Y la última combinación es la que no has hecho, pues, ¿no? Si has hecho 1-2, 1-3, ¿qué te falta? 2-3, ¿no? Entonces Y2 por Y3 por delta 2-3. ¿Ok? Entonces necesitábamos obtener de esta forma la ecuación para B para poder generalizar o extrapolar para otro sistema de más componentes. Ahora, B11, ¿cómo sería? Si ustedes ven B11 es B1, sería B11 más Y2 por 1 menos Y1 delta 1,2. Ahora, para un sistema ternario, ¿cómo sería? Sería igual B11 más la combinación 1,2, sería Y2 por 1 menos Y1 delta 1,2, o sea, lo mismo que tenemos aquí, más la otra combinación. ¿Cuál es la otra combinación que sigue? 1,3. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál vas a cambiar? ¿Este Y o este Y? Me dirás. Ya. Vas a cambiar lo que está fuera del paréntesis. ¿Ya? Entonces cambias de 2, pasas a 3. Y este Y1 lo dejas igual, ¿ya? Porque es la combinación 1,3. Bien. Entonces, ¿cómo se ve esto? Ya. Que vas a hacer todas las combinaciones referido al componente del cual estás hallando su B parcial. Lo vas a dejar entre paréntesis primero. O sea, vas a hacer todas las combinaciones. Y al final de hacer todas las combinaciones para este componente, en este caso 1, vas a hacer la combinación que no hiciste. ¿Cuál es la combinación que no hiciste? No hiciste la combinación 2 y 3, ¿no?
Entonces la combinación 2, 3 sería así nada más. Ya no sería 1 menos y3, ¿no? No, simplemente sería y2, y3. ¿Ok? Ya, entonces el B2 sería B22 más Y1. En este caso, como te digo, ¿no? Al componente que estás hallándole su B parcial, eso va entre paréntesis y haces todas las combinaciones de este componente 2, ¿no? ¿Cuál es la primera combinación? 1, 2, ¿no? La primera combinación es 1, 2. Entonces, Y1 por 1 menos Y2 por delta 1, 2. Ahora, la segunda combinación referida al componente 2 sería 2, 3, ¿cierto? Entonces haces Y3 por 1 menos Y2 por delta 2, 3. Y la combinación que no hiciste, si ya tienes 1, 2 y 2, 3, es la Y1 y Y3. Y1 y Y3 delta 1, 3. ¿Correcto? Bien, y para el componente 3 similar, ¿no? ¿Cuál iría entre paréntesis? Si te das cuenta, el Y3, hasta agotar las combinaciones para 3. Las combinaciones para 3 serían 1, 3 y 2, 3. Y la combinación que no hiciste sería 1, 2. ¿Sí? Y el delta nada más ya es consecuente a los valores que tengas de Y, ¿no? Si es 1, 2, entonces sería delta 1, 2. Si es 2, 3, sería 2, 3. ¿Ya? Entonces, siempre escribir el subíndice de esos parámetros que tienen dos subíndices, o sea, dos numeritos. Primero el menor y luego el mayor, ¿ok? No pongan delta 2, 1 o delta 3, 2. No, es 2, 3 y 1, 2. ¿Ok? Entonces, eso es notación, ¿ya? Pero es importante para que mantengan un orden y no se vayan a equivocar. ¿Ya? Además, como les digo, o sea, si ponen delta 2, 1 es lo mismo que 1, 2, pero se escribe 1, 2. ¿Ya? Bien, a partir de aquí dice, se puede generalizar por inducción, como les dije, ¿no? Por inducción vamos a sacar estos valores, ya todos estos valores. El B, que es solo 1 para un sistema cualquiera, o sea, es 1 nada más, no es B1, no es 1. Pero los B parciales sí son, pues, ¿no? Si tienes un sistema binario, era solo 2, B1 y B2. Pero si tienes un sistema ternario, van a ser 3. Entonces el número de B parciales que vas a tener depende del número de componentes que tengas en la mezcla. Entonces aquí digo, no se puede generalizar por inducción que el B va a ser de esta manera. Y1, B11, o sea, la sumatoria de Y, B y I, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Estos tres términos sería la sumatoria de YJ o YI por B y I, o YJ por BJJ, ¿no? Tiene esta forma. Si fuese un sistema cuaternario, iría más Y4, B4, 4, ¿no? Y así para 5, para 6 sería Y5, B5, 5, Y6, B6, 6, ¿ok? Y luego, ¿qué serían? Las combinaciones, ¿no? Acá obviamente me falta más, ¿no? Más, punto, 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 punto. Y eso lo voy a poner ahorita. Voy a mantener los trazos que haya hecho. Y aquí voy a poner más, punto, punto, punto. Acento. Y listo, ¿no? Eso es lo que se tiene. Si tuviese un sistema cuaternario acá, ¿qué seguiría? Bueno, acá para empezar, perdón. Acá antes de la combinación 2, 3 iría Y1, Y4, ¿cierto? Porque están haciendo combinaciones 1, 2, 1, 3 y luego sigue 1, 4 y recién luego paso al 2, ¿no? 2, 3, 2, 4. ¿Sí? Entonces simplemente darte cuenta de cómo va la inducción, ¿no? O sea, cómo va el orden de estas cosas para poder hacer las combinaciones totales, ¿no? Ahora, el B1 parciales sería B11 más, como dije, ¿no? Las combinaciones referidas al componente 1 primero y el componente 1 va entre paréntesis, como 1 menos el Y de ese componente. Haces todas las combinaciones y luego las combinaciones que no hiciste, ¿no? Ya. Entonces, ya saben, ¿no? Cómo generalizar por inducción. Les pondría un ejercicio. Ya le voy a poner un ejercicio. Determíname el B para 5 componentes. ¿Cómo sería? Háganlo en un papel o si quieren presentar pantalla me avisan. Y ya con eso se llevan parte del Excel que mostré, que tiene varios cálculos. Ya voy a dejar. Está fácil. ¿Cómo me dijiste? Hay en el B para una mezcla de 5 componentes. Por ejemplo, este es el B de 3 componentes, ¿no? Y este es el B de 2 componentes. Generalicen por inducción y hayan el B para 5 componentes. O sea, no es un resultado numérico, sino es una expresión, ¿no? Eso es lo que tienen que hallar. ¿Entendieron?
Porque así le van a tomar, ¿no? O sea, pueden tomarle así. Si el profesor se pone un poco teórico, que normalmente lo hace así. Como no han tenido prácticas calificadas, entonces no saben muy bien cómo puede tomar. Pero sí, así, esa es una pregunta. Ya voy a dejar hasta ya las 11:29. Las 11:29. Está fácil. Voy a dejar mi pantalla ahí. Lo pueden hacer en un papelito y tomarle foto y mandármelo al WhatsApp del grupo, man. Solo el B, ¿no? B nomás, quieren. Sí, solo el B. Ya si hacen los otros, ya ya pues le doy todo mi Excel, man. Pero al primero nomás. A los otros me refiero del B1 al B5. Ah, ya. Una mejor práctica sería que lo pongan aquí en el chat del Meet. Porque lo van a tener que tipear en el examen. Eso lo piden en el espacio asignado que hay en la plataforma, tipeado, cuando te pide ese tipo de preguntas. Entonces vayan practicando cómo podrían tipear eso. Por ejemplo, el delta, ¿cómo harías el delta? Simplemente pones la letra D, pues, ¿no? Nada más. Bueno, obviamente no hay combinación de teclas para que pongas esto, ¿no? O podrías bien buscar este símbolo, ¿no? Símbolo delta en Google, así, ¿no? Símbolo delta. Chapas, tienes que tener cuidado a la hora de buscar, ¿no? Por ejemplo, hay delta mayúscula, que es este triangulito, y hay delta minúsculo, pues, ¿no? Entonces, buscas uno que se parezca, ¿dónde está? Ya, parece que no hay. Delta minúscula. O delta minúscula tastiera, creo que se dice, ¿no? Podría ser por ejemplo, se parece. Entonces, ese lo tipearías aquí. Por ejemplo, delta 1, 2, ¿no? Ahí está, se parece, ¿sí? Esto de aquí. Y así podrías tipear, ¿no? Con control B, ahí están los delta, ¿no? Es cuestión de habilidad. Pero esto también, o sea, es parte de enseñarle, ¿no? Para ser veloz en las respuestas del examen también. Parte del mentoring, no solo se le enseña conocimientos, sino también habilidades extras, ¿no? Para el desarrollo de un examen o de cualquier cosa, pues, ¿no? Para la velocidad de tipeo también. Bien, entonces, ya, 11:30. ¿Alguien lo hizo? ¿O alguien tiene parte al menos? ¿Han intentado? Yo lo voy a enviar ahí, yo lo voy a enviar. Ya, Yo también. ya, envíame. A ver, ya. Zavala. Exacto, bien. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, perfecto. 2, 3, 2, 4, 2, 5. 3, 4, 3, 5, 4, 5. Exacto, perfecto. A ver, ya, perfecto. 1, 1, 4, 1, 5, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, 4, 5. Muy bien. 1, a ver, 1, 1 más. Ay. Bueno, esto no, pues, ¿no? O sea, el B1 acá sería mucho más largo. Ahí sería B1 más Y2, más, claro, Y2 por 1 menos Ah, no, Y1. no, no, ese era El mi anterior. copia de la primera, sí, tu primera página. Ay. Ya. Sí, porque sería más largo. Ya, perfecto. Entonces, ambos, a ver, ¿qué les doy? Les doy de dos componentes. Mi Excel de Pizzerabot, que probablemente ya lo tenga. El de Virial, este sí es un poco más difícil y ahí están las ecuaciones. Y el de Redlich-Kwon y el de Redlich-Kwon. Ya con Redlich-Kwon hacen el Pen Robinson. Ya. Si hay más participaciones les voy a ir dando más material. Ya. Pero hasta ahorita ya. Vamos a poner eso. Ahí está. Moreira, otra participación. Zavala, ahí está. Entonces, ya saben, ¿no? Cómo determinar B y todo lo demás. Ahora, propiedades combinatorias. Eso es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, desde aquí, para hallar B y J necesitan W y J, pues, ¿sí o no? Y necesitan propiedades IJ como TC y J. Entonces, ¿cómo hallas TC y J? Acá sí les expliqué. Pero para solo un parámetro, ¿no? Que es temperatura crítica. Ya, pero acá hay más, pues, ¿no? Temperatura crítica, factor de compresibilidad crítico IJ es el promedio aritmético.
Y el WJ también es un promedio aritmético, ¿ok? Perdón, me había equivocado diciendo lo que era un promedio geométrico, pero acá ya está la fórmula, ¿no? Un promedio aritmético. El BCIJ es un poquito más complejo, ¿no? Es la media de las raíces cúbicas elevados al cubo. Y el PCIJ es de esta manera, ¿no? Como ya tienes TCJ y BCJ, perdón, TCIJ, BCIJ, puedes hallar con la fórmula de la ecuación de los gases, ya incluyendo obviamente el factor de compresibilidad Z, ¿no? Porque recuerden que no simplemente es pavo ratón, sino, o bueno, pavo rata en este caso, sino que se tiene que incluir este término, ¿no? Que corrige la idealidad, el factor de compresibilidad, ¿no? Entonces, como ya tienes ZIJ, TIJ y BCJ, de la ecuación de los gases ideales corregido con el factor de compresibilidad, se determina la presión CIJ. ¿Ya? Ahora, la temperatura reducida, obviamente va a ser de manera simple, ¿no? La temperatura total del sistema entre Tc y J. O sea, igual, pues, ¿no? La definición de temperatura reducida. Temperatura total entre temperatura crítica. E igual la presión reducida. La presión total entre la presión crítica que lo has determinado aquí, ¿no? Entonces, esas son las propiedades combinatorias. Entonces, para Rayleigh-Cohn necesitas estas variables. Se define A sub i como la derivada de las moles totales por el parámetro A con respecto a las moles del componente I y B de la misma manera. En el caso particular de B, BI sombrerito es igual a BI. ¿Okay? Y tanto BI tiene su fórmula, y bueno, va a ser el BI sombrerito, pero en este caso AI no es lo mismo que AI sombrerito. ¿Okay? Entonces, AI parcial, para determinar AI parcial tienes que saber cómo es el parámetro A, ¿ok? Porque no es AI parcial, no es AI sin sombrerito. Bien, entonces eso es lo que falta, ¿no? Determinar. Ya. Pero bueno, acá todavía no se ve cómo determinar, pero ya saben más o menos el procedimiento cómo determinar una derivada, pues, ¿no? Tienes que determinar el parámetro A. Y en el Excel, mira, ¿cómo determina el parámetro A? De esta manera, ¿no? Es lo mismo como el parámetro B. ¿Recuerdan el parámetro B cómo era? Era Y, o sea, la composición por el parámetro 1, 1. Y recuerden que les dije que este parámetro 1, 1 normalmente se puede escribir como B1 simplemente y este 2, 2 como B2. Ya, eso es lo que hacen aquí, por ejemplo. Para el A total, que es el parámetro total de la mezcla, sería la composición Y1 por A11, pero en este caso simplemente le ponen A1, porque es suficiente, hace referencia a lo mismo, más Y2 por A2. Como es un sistema binario, hasta ahí queda. Y luego la combinación, ¿no? Y1 por Y2 por delta de 1, 2. ¿Y quién va a ser delta? Delta, a ver. ¿Dónde han definido delta? Ya pues, bueno, no lo he puesto en términos de A, pero ya sabes que delta es de esta manera, ¿no? Delta y J, en este caso delta 1, 2, ¿qué sería? 2 A1, 2 menos A2 o menos A1 menos A2, ¿no? O menos A1, 1 menos A2, 2, que viene a ser lo mismo. Ya, y lo voy a escribir aquí. Voy a insertar o un objeto mejor y lo voy a poner con MATLAB, ¿ok? Claro que me ha faltado el delta y J, por ejemplo, pero para el componente, para el parámetro A, ¿ok? Acá, esto lo que he puesto aquí, esta ecuación es generalizado, pues, ¿no? Para darme cuenta. Ahora, delta, voy a insertar aquí, delta 1, 2, es igual a 2 veces ¿quién? El parámetro, o sea, voy a llamar al parámetro así en general, sea el parámetro B mayúscula del virial o sea el parámetro A minúscula de esta ecuación de estado de Rayleigh-Cohn. Entonces sería 2 veces el parámetro combinatoria, en este caso, si es 1, 2, combinatoria 1, 2, menos A1, 1, el parámetro II, ¿no? A1, 1, en este caso simplemente A1 menos A2, no, A2, 2. 2, 2. O bueno, 2, perdón. Entonces es el parámetro delta 1J que se utiliza ahí.
Entonces, ¿dónde está A12? Aquí, ¿no? Acá pongo, ¿no? Propiedades combinatorias. A de la combinatoria 1, 2. Como es un sistema binario, ¿qué otra combinatoria podría haber, no? Que 1, 2. No hay más. En cambio, en un sistema ternario, ¿qué combinatorias hay? 1, 2, 1, 3 y 2, 3. ¿Cierto? Bien. El número de combinatorias existentes por sistema es la permutación o el factorial de dicho sistema, si mal no recuerdo. No, es la combinatoria. Por ejemplo, para un sistema ternario, ¿cómo determinas cuántas combinatorias va a haber? Simplemente es la combinatoria de 3 tomando de 2 en 2, ¿no? Entonces la combinatoria de 3 en 2 es 3 mismo, ¿no? Y por eso hay 3 combinatorias. 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Así podrías determinar, bueno, si recuerdan estadística, creo que es esta, ¿no? Combinatoria. Pero bueno, se hace combinatorias así al ojo nomás, ¿no? No tienes por qué contabilizar. Ya. Entonces, en este caso solo hay combinatoria 1, 2. Y este parámetro que estoy poniendo aquí, el delta 1, 2, es esto, ¿no? Delta de 1, 2. Ahí está. ¿Y cómo se halla? Como les dije, haciendo referencia en este caso, por eso es 2 veces la celda B9, que es esta de aquí, A1, 2, 2 veces 1, 2, menos A1, 1, que es este de aquí, ¿no? A sub I, dice. Del componente 1 sería A sub 1. Ya. Entonces, menos A sub 2. Ahí está. A sub I del componente 2 sería A sub 2. Bien. Entonces es eso, ¿no? Tanto A12 como delta 12 están aquí. Propiedades combinatorias. Ya. Entonces, cuando ya tienes A12 y delta de 12, determinas A. Pero ese es A total. Luego lo tienes que derivar. Y derivando vas a obtener esto, pues, ¿no? Este de A1 es A1 parcial. ¿Por qué le ponen de A1? Bueno, porque en el programa no puedes poner así, pues, ¿no? No puedes poner A sombrerito. Este es MATCAT, ¿ok? Esta es una fórmula tipiada de MATCAT. Ya, entonces, ¿y por qué el término D? ¿Es delta, como les dije? No, no es delta, acá está delta, pues, ¿no? El término D simplemente significa que se ha derivado a 1. Y recuerdan que era A1 sombrero. Era la derivada, pues, ¿no? Es la derivada parcial de A con respecto a NI. Entonces, eso indica que se ha derivado A. Y en este caso es el componente 1, ¿no? Y esto es lo que se tiene, ¿recuerdan? ¿Cómo era? B1 parcial, ¿recuerdan cómo era? Era el primer parámetro, o sea, B11, en este caso simplemente será A1, más Y2 por 1 menos Y1 por delta de 1, 2, ¿no? Eso queda igualito. Pero el delta obviamente es este de aquí, ¿no? Este valor. Y así se halla A1 sombrerito y A2 sombrerito, ¿ok? Así se determina esto. Bien. Entonces, en este caso no pongo la fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, este A sub I sombrerito, como digo, depende del número de componentes, ¿no? Por ejemplo, acá está, pues, ¿no? De hecho, lo pongo al final. ¿Sí? A1 sombrerito es esto de aquí. A2 sombrerito es esto de aquí. Pero ya está generalizado, ¿no? O sea, por eso pongo punto, 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 ¿no? A2 sería así para un sistema de multicomponentes, ¿no? Y así, ¿no? A3 sería de esta manera, o sea, sucesivamente. Y A sería de esta manera, ¿no? Listo. Entonces, ya se tiene ahí BI. ¿Qué necesitas para calcular ahí? Necesitas este término alfa que está en función de la temperatura reducida y del factor acéntrico de Pitzer del componente I. Y esa es una función de estos dos nada más, pues, ¿no? Y es esta fórmula. Lo formulamos por separado porque formular ahí en uno solo, si tú reemplazas este valor por este valor, es muy largo formularlo en el Excel, ¿no? Por eso es que se formula en el Excel. Yo les recomiendo siempre tener el criterio de formular parte por parte, ¿ok? Eso es lo que hago aquí. Por ejemplo, la determinación de ese alfa, ¿dónde está? A ver. Alfa. Acá está, ¿no? Alfa I.
Entonces, alfa i, ¿cuántos alfas vas a tener? Bueno, vas a tener el número de componentes, pues, ¿no? Si tienes dos componentes vas a tener dos alfa i, alfa 1 y alfa 2. Y ya, pues ahí están, ¿no? Esos son dos valores. ¿Listo? Y entonces, luego de tener alfa 1, se reemplaza en la fórmula de quién? De A1, pues, ¿no? Ahí está. O de A, perdón. No, de A1, pues, ¿no? Aquí está. Pero está en función de alfa 1. Y de sus propiedades críticas y de la constante R, pues. Ya. Y así se hallan los alfas. Listo, entonces ya sabemos. El factor de compresibilidad Z tienes que hallarlo aparte, pues, ¿no? Es básicamente aplicar una ecuación de estado a la condición de presión y temperatura que tengas para que determines el factor de compresibilidad Z, ¿no? Aplicando esta ecuación cúbica. El valor de A y B, esto ya tienen que referirse a termodinámica 1, donde tienen fórmulas, ¿no? Para hallar A y B en función de A y B minúscula. Ok, esto ya no les voy a decir yo. Para Penn Robinson, sería casi de la misma manera, solo que las fórmulas cambian un poco, si se dan cuenta, ¿no? Acá es 427 y acá es 457, ¿no? Y acá es 0.086 y acá es 0.077. Pero allá también el factor alfa es una función un poco diferente, ¿no? Acá, por ejemplo, es 0.48, acá es 0.37464, ¿no? Y algunos valores siguen cambiando. Pero la forma es básicamente la misma, ¿cierto? Bien. Entonces, así se determinan estos parámetros, ¿no? Los más importantes. Bien. Y bueno, acá ya les dije, ¿no? Cómo se calculan o las fórmulas generalizadas para los parámetros, ¿no? En una mezcla multicomponente. Y por ejemplo, acá tenemos un ejercicio. A ver, vamos a ver cómo vamos de hora. 11:50, ¿no? Ya. Empecé 10:40. Está bien, 1 hora y 10. Dice calcule la... Ah, ya, pero antes de hacer el ejercicio, ¿tienen alguna pregunta ahí? Esto es lo más confuso también. O sea, determinar estos términos parciales haciendo las derivadas puede ser un poco confuso. Por eso es que les expliqué todo esto desde el inicio, ¿no? Tomando como ejemplo este término, este coeficiente virial, ¿no? Luego haciendo las derivadas, haciendo toda esta deducción que hicimos aquí a partir de las sumatorias, haciendo para un sistema binario, extrapolando para un sistema de mayor número de componentes, dándole forma para poder extrapolar fácilmente, ¿no? Todo eso es para que puedan desarrollar su capacidad de hallar cualquier otro término parcial en una mezcla de multicomponentes. ¿Sí? Entonces es para que desarrollen su habilidad nada más. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Repito alguna parte? Sí, está bien. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos al ejercicio que dice calcule la fugacidad y el coeficiente de fugacidad de la mezcla etano 1 propano 2 n butano 3 a 93,3 kilopascales y 400 con la ecuación virial truncada al segundo término. Ah, ya. Recuerdan que les dije que esa es la más difícil, ¿no? O sea, cuando te piden que utilices la ecuación virial truncada al segundo término. Entonces vamos a empezar poniendo nuestro sistema. Tenemos etano, tenemos propano en 2 y tenemos N-butano, ¿no? N-butano. Bien. ¿Tiene su tabla de propiedades críticas? Bueno, ya buscan las tablas, pues, ¿no? Voy a copiar simplemente los valores que ya les puse, pues, ¿no? En este caso es estos valores. Voy a copiar las propiedades críticas porque, o sea, eso es lo mismo. Ya. Entonces, esos son los valores. A ver, está bien, 48 ya está bien. Entonces, las propiedades críticas son estas. Ahora, falta también el W y el Z y el V, ¿no? También son propiedades críticas. Entonces, copio esos valores. ¿Ya? Ahora, ¿qué falta? La composición. Bueno, en este caso les estoy dando la misma composición, ¿no? 15%, 35% y 50%. Bien. Entonces, esto de amarillo, si se dan cuenta, son datos que yo pongo, ¿no? Entonces,
así manejaba mi Excel hace tiempo, o sea, amarillo datos para ingresar, azul datos intermedios calculados y verde son datos ya respuesta, pues, ¿no? Ya, entonces todo esto se pone. Bien, entonces ya tienes la composición, la temperatura y la presión, ¿no? Dice 93,3. Ya 93,3 ¿qué cosa? Kilopascal. Ok. Entonces pones 93,3 kilopascales, pero acá te especifica que tienes que ingresarla en bar, ¿no? Porque la constante está en bar, centímetros cúbicos por mol grado Kelvin. Y dirán, ¿por qué no trabajo en el sistema internacional? Porque en realidad no me conviene. Las propiedades críticas en las tablas están en bar, están en grados Kelvin, y el volumen crítico está en centímetros cúbicos por mol, por lo que me conviene trabajar en esas unidades. Y entonces la presión la tengo que ingresar en bar. Entonces 93,3 kilopascales. ¿Cuánto es un bar en kilopascales? Simplemente 10 a la quinta, ¿no? Entonces, perdón, en kilopascales simplemente es 100 kilopascales. No. Entonces, eso es 0.933 bar, es lo que tenemos. La temperatura sí te la dan en grados Kelvin. Y ya pues, te dice calcular la fugacidad del coeficiente y el coeficiente de fugacidad de la mezcla. ¿Ok? Entonces, hay dos respuestas nada más. Fugacidad de la mezcla, que es F, y coeficiente de fugacidad de la mezcla, que es phi total, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero tenemos que calcular los phi de cada uno y las fugacidades de cada uno, ¿no? Ya. ¿Cómo llego a eso? Bueno, si me dicen con la ecuación virial, planteo mi ecuación virial, pues, ¿no? ¿Cuál es mi ecuación virial? Es bueno, esta de aquí, pues, ¿no? A ver. Esta. Para cada uno de los componentes. La ecuación virial era la de aquí. ¿No? Ahora, simplemente lo que estoy haciendo es despejando phi y pasándolo como exponencial, ¿no? Ya. ¿Y el BI cómo era? Bueno, ya tengo, ¿no? Tengo esto. El BI para 3 componentes. Para 1, para 2, para 3. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pongo, pues, ¿no? B1, o sea, DB1 es B1 sombrero. ¿Ya? Es lo que ven en la fórmula. Y DB2 es B2 sombrero y así. Y se ha despejado, ¿no? Φ1, Φ2 y Φ3, ya no con logaritmos, lo he pasado como exponencial al otro lado. Y eso es lo que tengo, ¿no? Entonces, ya tengo mis ecuaciones objetivos para primero calcular el coeficiente de fugacidad. ¿Puedo calcular directo? No, pues no conozco los valores de dB1, dB2 y dB3. Ahora, ese es el problema, ¿no? Porque la presión, la temperatura y obviamente el R son conocidos. Entonces tengo que calcular B1, B2, B3 con sombrero. ¿Ya? Y vamos a definir para un sistema ternario. Aquí están las fórmulas. Para B1 sombrero, ahí está su fórmula, ¿no? Es lo que teníamos en rojo aquí. Es esto. Bien. B2 sombrero, B3 sombrero. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular eso? Bueno, B11, B22, B33, las composiciones que sí las tengo, los deltas que tengo que determinar, al igual que estos B1, B2, B3, y nada más, pues, ¿no? Los delta 1, 2, 1, 3 y 2, 3, y estos B1, 1, ¿no? Ya. Entonces, pero ¿cuáles son los deltas, no? ¿Qué son los deltas? ¿Recuerdan? Los deltas son estos, ¿no? Para delta necesitamos la combinación, ¿no? Las combinaciones B y J. Para delta 1, 2 necesito B1, 2. ¿Y B1, 2 cómo lo calculo? Ah, ya. Entonces, aquí están las propiedades combinatorias para calcular eso. Bien. Entonces, eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Entonces, primero, el objetivo, primero va a ser calcular estos B11, B22 y B33. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hallan eso? Recuerdan que el B11 es básicamente B1. ¿Ya? Entonces, lo saco de aquí. ¿Dónde está? De aquí, pues. Ya. Ya, entonces B11 es cuando I y J son iguales, ¿no? O sea, básicamente es B1, ¿no? B11 es B1. Entonces sería B1, B doble del componente 1
para el componente 1 es así, ¿no? Entonces necesitamos b supra 0 y b supra prima del componente 1. ¿Ya? Pero b supra 0 a su vez es una fórmula. ¿Ya? Y b supra 0 para el componente 1 está aquí. ¿Ya? Es 0.083 menos 0.422 sobre la temperatura reducida a la 1.6. ¿Ya? Lo voy a poner como, pero creo que tengo la fórmula por ahí. A ver. Creo que en Pixelabot no. Ajá, en Pixelabot las tengo. B supra 0, B supra prima. Lo voy a traer aquí. Lo voy a pegar. Y ahí está, ¿no? Lo voy a poner este por aquí. Y este por aquí, por ejemplo. Ya. Entonces, B supra 0 es eso, ¿no? 0.083 menos 0.422 sobre TR a la 1.6, ¿no? Y se hace referencia a este TR. Ya saben cómo se calcula TR, ¿no? La temperatura entre la temperatura crítica, ¿no? Fijo la temperatura, este no lo fijo, y una vez que tengo esto lo bajo, pues, ¿no? Ya, entonces vamos a borrar todo esto, ok, no hay problema, y vamos a empezar a formular. Sería la temperatura total, creo que borramos todo, ok. Vamos a borrar todo y vamos a hacer de cero, pues. Ya quiero ver este f de la mezcla y la suma. Ya. Oye, Edward, Sí. ya creo que ya estoy entendiendo un poco bien. Creo que para combinaciones se agarra la ecuación de Vista-Bock, ¿no? ¿Esto? Para las ecuaciones, digo, de B1, 1, B2, 2, 1, 3, 2, 3. Ah, para B supra 0 y B supra prima, agarras la ecuación, las correlaciones de Pixelabot. Sí, ¿no? Pues Sí, rayarlo. sí, Ay, sí. Ya, entonces formulamos TR, ¿no? TR es la temperatura total, lo fijo porque ese no se va a mover cuando lo baje, entre la temperatura crítica que sí quiero que se mueva cuando lo baje para cada componente. Entonces le doy doble clic aquí y ya se autorrellena. Y aquí igual, ¿no? La presión reducida sería la presión total, lo fijo entre la presión correspondiente crítica, ¿no? Este de aquí no lo fijo y aquí lo estiro, le doy doble clic, se autorrellena. Formulamos el B supra 0 del componente 1, usamos esta fórmula, sería 0.083 menos 0.422, también en el XL punto y lo demás, no tienes que poner 0, entre la temperatura reducida correspondiente, que es esta de aquí, elevado a la 1.6. Listo. Y aquí corremos. Bien, ¿se fija algo o no? Pues porque las temperaturas reducidas van a variar y bueno, los otros son números nada más. Bien. Ahora B supra prima sería 0.139 menos 0.172 entre la temperatura reducida, que es esta de aquí, elevado a la 4.2. Enter. Doble clic, listo. Y ahora BI, ¿cómo es? Ahí está, ¿no? Este es BI para el componente 1, ¿no? Entonces lo voy a generalizar, voy a poner BI para poner solo una fórmula. BI, BWI, B supra prima I. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago? B supra 0 lo tengo, claro, es este de aquí. Más el factor acéntrico, este lo tengo. Por el B supra prima, ahí está. ¿Se fija algo? No, los tres van a cambiar. Entonces los tiro y listo. Ya tengo mi esto. Ahora, la temperatura crítica, las propiedades combinatorias, ¿no? La temperatura crítica combinatoria, ¿recuerdan cómo era? Era el promedio geométrico, ¿cierto? La raíz cuadrada del producto de temperaturas críticas. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Entonces, para la temperatura crítica 1, 2, ¿qué necesito? Necesito la temperatura crítica 1 y la temperatura crítica 2. Ahí ya. Entonces sería, abro y cierro paréntesis, elevo a la 0.5, que es lo mismo que sacar raíz, y dentro que pongo el producto, ¿no? ¿De quién? De TC1. ¿Quién es TC1? Este de aquí, por TC2. ¿Ya? Listo. Ahora, para 1,3, igualito, o sea, abro, cierro, elevo a la 0.5 y pongo TC1 por TC3. Y aquí
¿Cómo sería ahí? Sería TC1, no, perdón, TC2, ¿no? Abro paréntesis, TC2 por TC3, le saco raíz. Ya. Ahora, la temperatura reducida 1, 2, ¿cómo era? Simplemente es la temperatura total que lo voy a fijar entre la temperatura crítica correspondiente, ¿no? TC12, ese es TR12. Ahora simplemente lo estiro hacia acá. A ver, lo estiro. A ver, espera. Si lo estiro hacia aquí, está bien, pues. ¿Por qué? Porque va a tomar los valores anteriores, pues, que están a la derecha. Sería T entre TC13. Y aquí sería T entre TC23, ¿no? Ya listo. Entonces ya tienes TR. Ahora, el W12, ¿cómo era? Simplemente era el promedio, ¿no? Promedio aritmético. Que puedes escribir promedio o simplemente puedes poner como dice la fórmula, ¿no? O sea, sería 1,2 sería W1 más W2 entre 2. TC13 sería, perdón, W13 sería W1 más W3 entre 2. Y W23 sería W2 más W3 entre 2. ¿Cierto? Listo. Y ahora Z, ¿cómo es? Bueno, igual, creo que era, vamos a ver, ¿cómo era Z? Z también, promedio aritmético, ¿cierto? Ya. Entonces sería igual a Z1 más Z2 entre 2. Y aquí era igual Z1, combinación 1, 3, ¿no? Más Z3 entre 2. Y aquí igual a Z2, combinación 2, 3, ¿no? Más Z3 entre 2. ¿Ok? El volumen crítico, esa era la fórmula un poquito más compleja, ¿no? Era así. El promedio de la suma de raíces cúbicas, todo eso elevado al cubo, ¿no? Entonces, abro paréntesis, primero igual, abro paréntesis, combinación 1, 2 es B1 elevado a la 1/3, acá tienen que abrir paréntesis, ¿ok? Porque si no lo hacen, o sea, ¿qué pasa si no hacen esto? ¿Qué estaría leyendo ahí? Estaría leyendo este valor, que es B1 a la 1 y todo eso entre 3, ¿ok? Y eso es lo que no quiero. Yo quiero elevar a la 1/3, entonces ese tiene que ir entre paréntesis, ¿ok? Más el valor 2 elevado a la 1/3, cierro paréntesis, entre 2, vuelvo a abrir paréntesis a todo y cierro ahí a todo y lo elevo al cubo, ¿no? Ya. Entonces esta fórmula lo voy a copiar y simplemente lo voy a pegar por aquí y voy a cambiar uno de los valores. ¿Cuál valor voy a cambiar? El valor 2, ¿no? Porque es la combinación 1, 3, y entonces pongo el valor 3. Aquí también hago lo mismo, pero en este caso voy a cambiar el valor este de aquí, que es el valor 1, lo voy a cambiar por el valor 2, y el valor 2 lo voy a cambiar por el valor 3. Listo. Bien, y ahora la presión crítica. Como ya tengo las otras propiedades críticas, recuerden, la presión crítica provenía de la ecuación Pau-Raton con el factor de compresibilidad Z incluido, ¿no? Entonces sabemos que PV es igual a ZRT. Entonces, despejando P, tendríamos que sería Z por R, de aquí, que sería un valor fijo, por T, que también es un valor fijo, perdón, por T crítico, ¿no? Ese no es un valor fijo, ¿entre quién? El volumen, pues, ¿no? El volumen crítico, ahí está. Entonces, yo teniendo esto de ahí, simplemente estiro hacia la derecha. Y vamos a ver si está formulado bien. Como les digo, ¿no? Este valor de R debió fijarse para que no se mueva, pero esto sí, pues, ¿no? TR, TC, ZC y VC se tienen que mover. Y ahí están. Y también se ha movido hacia los de la derecha, pero este no. Listo. Entonces, el valor de B supra 0, ¿cómo hago? Con la misma fórmula, de aquí. Perdón, de aquí no, de aquí. B supra 0. ¿Ok? En vez de que TRI va a ser TRIJ, pues, ¿no?
y el TR que vas a hacer referencia son los de aquí, ¿sí? Entonces sería B supra 0, dice que 0.083 menos 0.422 entre la temperatura reducida, que va a ser este de aquí, entre, entre STR, ¿no? Elevado a la 1.6. Simplemente estiro hacia el costado para que tome las nuevas temperaturas reducidas del costado. Y listo, ¿no? Ahora formulo B supra prima, que es 0.139 menos 0.172 entre TR, que sería este de aquí, elevado en este caso a la 4.2. Bien. Lo estiro y listo. Está chapando un nuevo valor de temperatura reducida. Y aquí también. Bien. Ahora, el B. El B es esto, pues. BI. En este caso sería BIJ, pues, ¿no? BIJ. Bueno, acá voy a hacerle una copia. Y acá sería BIJ. 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 WIJ. BIJ. Este B tiene que ir aquí, refiriéndose a este B, y este BIJ aquí, refiriéndose al BDI. Bien, entonces BIJ, ¿cómo es? Sería B supra 0 IJ, que es este de aquí, más BWIJ, que es este de aquí, por B supra prima IJ, que es este de aquí. Y todo se corre hacia la derecha para que tomen los valores de las otras combinaciones. Ok, listo. Delta y J. ¿Cómo es delta? ¿Lo puse por ahí? No. Ya. Pero sabemos que es de esta manera, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo sería? Delta y J es 2 veces BI, ok, 2 veces BI. ¿Quién es BI? O BIJ, perdón. Este de aquí, pues, ¿no? BIJ, correspondiente a 1, 2. 2B12 menos B, en este caso sería, si hacemos delta 1, 2, sería 2 veces B12, que es este de aquí, menos B11, que es básicamente B1, y el B1 lo tenemos aquí, este valor, menos B22, que sería B2, y es este valor. ¿Okay? Entonces, le damos enter y formulamos el otro. Delta 1,3. Delta 1,3, ¿cómo sería? Sería 2 veces B13, de B13, menos B11, que es B1, este de aquí, menos B33, que es B3, este de aquí. Enter, listo. Y el de acá sería 2 veces B23, combinación B23, menos B22, menos B33. Ahí está. Y listo, así terminaste tu tabla de propiedades combinatorias. ¿Para qué te va a servir eso? Bueno, para los cálculos que vas a tener que hacer en base a los B y a los delta, ¿no? Estos son los principales. ¿Sí? Eso. Lo voy a marcar con rojo. Ya. Entonces, estos son los que van a servir. ¿Para qué cálculo? ¿Recuerdan que queríamos calcular? Queríamos calcular, bueno, ya tenemos, ¿no? B11, B22, B33, ya calculamos eso. Y ahora necesitábamos los delta, pues, ¿no? Los delta combinatoria. Estos de aquí. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Y ahí ya lo tenemos. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular ya los B sombrerito, ¿no? DB1 es B sombrerito 1. DB2, B sombrerito 2. Esto lo voy a poner por aquí. ¿Ok? Y vamos a calcular B1. Seguimos la fórmula. B11. ¿Dónde está B11? Arriba, ¿no? Este. Más Y2. ¿Dónde está Y2? Ya está. Está aquí, pues, ¿no? En esta celda que está tapando un poco. Ya lo voy a borrar. Lo voy a poner, no sé, más chiquito aquí. Espero que se vea, ya. Para que no interrumpa celdas. Ya sería B11 más Y2, que es este de aquí. Y2. Por 1 menos Y1. Okay. Ahí. 1 menos Y1. Cierro paréntesis,
por delta 1, 2. ¿Dónde es delta 1, 2? Ah, delta 1, 2. Este de aquí. Más y3. Y3 por 1 menos y1. 1 menos y1 por delta 1, 3. ¿No? Delta 1, 3. Este de ahí. Menos y2 por y3 por delta 2, 3. Delta 2, 3. Este de aquí. ¿Listo? Este es tu B1 parcial. Ahora tu B2 parcial igualito, ¿no? Sigues esta fórmula. Lo voy a hacer más rápido. B22 más y1 por 1 menos y2 por delta de 1, 2 más y3 por 1 menos y2 por delta de 2, 3, ¿no? Delta 2, 3 menos y1 por y3 por delta 1, 3. B3 sería B3, 3 más y1 por 1 menos y3 por delta 1, 3. Delta 1, 3. 1, 3 es este, perdón. Más y2. Ok, acá voy. Más y2 por 1 menos y3 por delta 2, 3. Es este de aquí. Menos y1 por y2 por delta de 1, 2. Ok, listo. Entonces ya tienes los B, ¿no? O los DB, ¿no? En este caso. Iguales. B parcial es DB. Ahora, una vez con eso ya calculado, ¿qué es lo que hacemos? Por fin puedo calcular mis coeficientes de actividad. ¿Recuerdan cuál era el objetivo de esta semana? Calcular los coeficientes de actividad para que con ello podamos calcular la fugacidad parcial de sus componentes y sumando determinar la fugacidad total de la mezcla gaseosa. ¿Sí? Entonces, phi 1 parcial, ¿cómo es? Acá me dice, ¿no? Exponencial de P. ¿Quién es P? Presión total, ¿no? Ahí está. P entre R por T. R por T. Ahí está. Multiplicado por quién? Por el B sombrerito DB1, ¿no? Ahí está. Sombrerito. Cierro paréntesis. Listo. Entonces, ¿qué puedo fijar para ya no formular cada uno? Bueno, puedo fijar la presión, la temperatura y la constante de los gases, ¿no? Listo. Por el B1 que sí va a variar, ¿no? Si lo muevo hacia el costado. Entonces eso fijo, lo pongo para acá y ya está, ¿no? Ya, perfecto. Ajá. Sí, está bien. Ahora, ¿quién me puede decir por qué estos phi salen prácticamente 1? ¿Tienen alguna idea? Es algo teórico que había dicho cuando estaba analizando la ley de Raoul modificada. Una condición de idealidad era. ¿Recuerdan que dije que... ¿Presiones bajas? Ajá, es una presión baja. ¿Por qué? La presión baja... ¿La presión atmosférica cuánto es? O más o menos cuánto es. Es un ATM, pues, pero ¿cuánto vale un ATM, no sé, en otras unidades? 101, ¿no? 101 kilopascales, ¿no? Sí, 100 kilopascales. 1,325 es. Ya, pues, pero esto está cerca de 100, o sea, ya... Y más bajo todavía. Entonces, es un comportamiento ideal en esta fase, ¿no? Una fase gaseosa. Y en este caso solo hay esa fase, no hay fase líquido, pues es una mezcla a 400 grados Kelvin y a casi una presión atmosférica. Estos componentes ya a una temperatura de 25, ¿en qué fase te encuentras, no? Propano, que es gas de casa, pues, ¿no? Es en estado gaseoso. Y el etano y el butano son alcanos, o sea, similares al propano, pues, ¿no? Solo con un carbono menos y un carbono más. Entonces, estos tres
Estos tres gases ya a la temperatura de 25, 20, ya están en estado gaseoso. Imagínate si le doy más temperatura. Ya son, ya son gases, ¿no? Entonces, no hay ninguna parte líquida, entonces todos son gas. Y entonces, como todo es gas, se comporta como gas ideal por la presión baja. Y estos phi desaparecen. O sea, no desaparecen, sino que son básicamente uno. ¿Y por qué crees que acá no considere phi? Porque a presiones bajas el comportamiento es ideal. Y en un comportamiento ideal, eso supongo que también puede ser una pregunta, en un comportamiento ideal en la fase gas, el coeficiente phi tiende a 1 y la fugacidad se acerca a la presión, ¿no? Eso es. Por eso sale prácticamente 1, ¿ok? Un comportamiento ideal. Si las presiones fuesen más altas, por ejemplo, no sé, 10 atm o 10 bar, ¿no? Que es básicamente casi igual. Esto sí va a cambiar, y va a cambiar bastante. Puede ser 0.8, 0, hasta 0.5 he encontrado, 0.7, así. Y ahí sí me va a modificar el comportamiento ideal y me va a tener que hacer calcular y hallar todos los phi para un comportamiento real, pues, ¿no? Ahí sí sirve. Ahí podríamos hasta despreciar el cálculo de phi, pero bueno, acá te dice que calcules, ¿no? Entonces ya has calculado. Ahora calculas las fugacidades. Ahora, ¿cómo es la fugacidad? Ya, entonces la fugacidad viene a ser el phi parcial por la presión parcial. ¿Ok? ¿Y la presión parcial qué es? La presión parcial es la composición por la presión total. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fijo la presión total. ¿Ya? Y bueno, es que acá lo he formulado mal, no ya, pero lo voy a tener que formular cada uno, ¿ya? Y así nomás. Entonces, sería phi parcial por la composición por la presión total. O sea que estos dos, este producto es la presión parcial. ¿Sí? Bien. Ahora, F2 sería, de nuevo, ¿no? Phi parcial de ese componente por la composición, Y2 por la presión total. Y así para el otro componente. Sería phi parcial por la composición por la presión total. ¿Ok? Y la fugacidad de la mezcla es simplemente la suma de estos tres. Ya, entonces ahí es determinado, ¿no? Vamos a ver si coincide con mi respuesta. Ya, las fugacidades lo determiné. A ver, mira, parece, ya ves, me sale un poco diferente. Vamos a ver cuál está mal. Ok, 93, 400 kilopascales. Ya, pero bueno, vamos a determinar, pues, ¿no? Ya, independientemente de que me haya salido, vamos a hallar la fugacidad de la mezcla. La fugacidad de la mezcla es simplemente el coeficiente de fugacidad de la mezcla es la fugacidad de la mezcla entre la presión, nada más. ¿Okay? Ya listo. 0.99. Ya, entonces, uno de los cálculos hechos están mal. Ya, ¿y cómo me voy a dar cuenta? Bueno, yo hice una copia, ¿sí o no? Hice una copia de esto. Ahora simplemente voy acá en el Excel que ya estaba formulado y voy a poner los valores. Ya los valores de aquí. Voy a copiar. Voy a poner aquí, copiar valores. Y ya pues, ¿no? Me sale lo que me salió en el PowerPoint. 9984, creo que eso me salió. El phi 1. Phi 1, 0984. Ya. 0994. Ok. Ya, es que recuerdo que este ejercicio, o sea, lo hice en la misma clase y estos valores me lo dictaron los chicos. Yo calculé hasta aquí, pues, ¿no? Hasta una parte. Ah, ya. Ah, claro. El BI. Ya. El BI es lo que cambia, ¿no? El BI lo estoy hallando con esta fórmula. Pero el BI acá lo estoy hallando con otra forma y esto no es. Eso no es el BI. El BI es como lo formulé aquí. Ya lo que estoy haciendo aquí, ¿qué fórmula es? Bueno, voy a chapar esto de aquí. Voy a poner por aquí.
está mal formulado, pues. Lo que estoy haciendo es R por TC entre PC por este de aquí que es el BI, ¿no? Pero ¿eso qué es? Eso es es otra cosa. Claro, es otra cosa. No recuerdo qué era. No, eso no es así. Voy a ver la correlación de Pixelabot. Ya, pues eso es, por ejemplo, lo que estaba haciendo creo que es... No, esto tampoco es. Voy a ir a Termo 1 ya. Ahí está la correlación de Pixelabot. ¿Dónde está? Aquí... Quinto ciclo. Termo 1. Ecuaciones de estado. No sé por qué puse así la fórmula del BI. Ya. Ya. Lo puse como esta cosa. RTP. Ya. A ver. Ya. Claro. Sí, no, de hecho el Excel estaba bien. Lo que estoy haciendo aquí es hallar B, pues, ¿no? Y este B, o sea, no es solo esto. Ese B y J es R, o sea, despejando el B, tienes RTC entre PC por esto, ¿no? Entonces, ahí me he equivocado en la fórmula. O sea, esta fórmula de aquí es todo esto. Todo eso de paréntesis es BPC entre RTC. Entonces, despejando ese término sería RTC entre P, R, P, C, RTC entre PC, por eso, ¿no? Ya. Entonces ahí está bien. Eso hecho, ¿no? RTC entre P por todo, por esa vaina. Ya, entonces aquí, por ejemplo, aquí también está así, ¿no? Entonces sí, pues ahí es así es la fórmula. Ajá. Y acá sería TCIJ. Y acá PCIJ. No, bueno, acá simplemente sería como I, ¿no? Y aquí sí sería IJ. Aquí voy a dejar en BI, PCI, PCI, DI, PWI, B suprapima I, BI. Ya. Entonces esta es la fórmula aquí, esta es la fórmula aquí. Y esta fórmula debí usarla aquí. Igual también sería para la mezcla, me sería igual, no tenía que agregarle el R, el TC también, ¿no? Exacto. No sé cómo se me pasó en el PPT. Ya, ese sería el único error. Claro, porque o sea, lo que calculas con esta correlación no es directamente BI, sino es ese cociente que te da aquí la correlación, ¿no? Es esto, BPC entre RTC, es eso, ¿no? Esa correlación de Pixelabot. Entonces yo pensaba que esto nada más era B, o bueno, eso lo puse así, ¿no? Y ahí cometí un error, sino que BI es de esta manera. Ya, entonces, ahora sí, eso es lo que está bien, ese es mi Excel anterior, y esta es la copia que hice para realizar el problema. Entonces,
esto de aquí sería entre paréntesis, o sea, es b supra 0 más b doble i por b supra prima, ¿no? Bueno, ij, y esto está multiplicado por rtc, ¿no? R por tc, perdón, ese no es tc, sino este tc combinatoria entre pc combinatoria. Ya, entonces ahora sí, ajá, y ahora esto igual, ¿no? Entre paréntesis, esto de aquí por r por tc, tc es este de aquí, entre pc, este de aquí, y ya está. Y ahora esto igual, cierro paréntesis, abro paréntesis, por rtc, r por tc entre pc. Listo. Ahora sí. Ya. Y esto de aquí también, pues, ¿no? Ya, pero ahí puedo copiar. O sea, la fórmula está correcta aquí en el anterior. Simplemente copio. No creo que haya problema. Ajá. Ya, vamos a ver si está bien. R, TC entre PC. Acá no necesita paréntesis. ¿Ya? Esto lo bajamos. Ya está. Entonces sería R, TC entre PC por B supra 0 más B doble por B supra primo, ¿no? Y ahora sí está correcto. Y ahora sí me sale lo que me salió anteriormente, ¿no? 0.9929, 0.9927. Ya, pero es porque aquí he puesto 305.3, ¿no? Ya, a ver, pero bueno, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más falta cambiar? Porque debería salir idéntico, ¿eh? Nada que parecido, es Excel, tiene que salir idéntico. Ya, vamos a ver. 2274, 8564. Está bien. Ya, falta este, ¿no? Este sale 85.642625. Ah, no, está bien. Sí, está bien. Ya. Entonces, solo tienes que fijarte esto, ¿no? Estos, si no hubieran salido estos, este no tiene que salir porque no tiene por qué salir igual, ¿no? Pero si sale igual, ya todos los demás están igual. Entonces esta parte está bien. Ahora, vamos a ver estos de aquí, ¿no? Los B, que como son la fórmula más larga, hay mayor probabilidad de error al formular. Entonces, en este caso, menos 56.7998, ¿no? Ya. ¿Está bien? Menos 204725. Y ahí, pues, ¿no? Ahí me he equivocado. Menos 179 sale. Y el otro menos 361. Ya, ese sí está bien. Claro, era la mayor probabilidad de error era ese. Ajá. Ya, entonces este tiene que salir menos 204, ¿no? Vamos a revisar la fórmula. Sería Y1. Ahí está Y1. No, perdón, este es B22, ¿no? Ya acá está la fórmula. Ya. Entonces, B22, no está B22, este de aquí, B2 más Y1. Mejor lo formulo de nuevo porque me confundo así. B22 más Y1 por 1 menos Y2, 1 menos Y2, cierro paréntesis, por delta 12, delta 12, más Y3, Y3 por 1 menos Y2 por delta 23 menos Y1 Y3, Y1 por Y3 por delta 13. Y ahí está, ¿no? Menos 204. Ahora sí, 0.9927 y en el anterior también, ¿no? 0.9927. Correcto. Ahora sí. Listo, esto lo volvemos a su lugar. Yo lo acerco, ¿no? Porque, o sea, como mi pantalla es grande y está en
un 100% de tamaño, ¿no? Se ve chiquito si lo trabajo como lo trabajo yo, ¿no? Yo lo trabajo así para ver más cosas, ¿no? Pero tengo que acercar para que ustedes puedan ver. Entonces, con eso ya está terminado. Y miren, este término B es innecesario. O sea, no forma parte del cálculo. Acá lo he puesto, en el anterior lo he puesto porque, bueno, aquí está la fórmula, ¿no? En caso de que me pidan solo B, ahí tengo, ¿no? Para dar. Bueno, no es necesario para el cálculo de fugacidad, ¿ya? O sea, es necesario expresar la fórmula porque a partir de esta fórmula se derivan, pues, ¿no? B1, B2 y B3. Y en realidad no es que se deriven, o sea, haciendo la derivada como tal, ¿no? Porque esto B1, 1, B2, 2, B3, 3 ya no se derivan a partir de B, ¿no? Simplemente se hacen por inducción a partir de lo que hicimos aquí, ¿no? Cuando hicimos esto, a partir de estos valores para un sistema binario sí se derivó B para hallar B1 y B2, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en un sistema ternario? Tú ya no puedes derivar esta expresión de B porque es que Y2 ya no es 1 menos Y1 y no puedo mantener constante 1 y tener bien controlado esto, porque Y2 en este caso sería 1 menos Y1 menos Y3 y no se puede derivar fácil. Entonces lo que se hace es ordenar bien para un sistema binario donde sí se puede derivar y a partir del sistema binario por inducción hacer lo demás, ¿sí? Entonces en este caso eso se hace, ¿no? En realidad ni la expresión de B necesitas porque B1, B2 y B3 tienen sus propias expresiones, ¿no? Pero bueno, lo pongo aquí nada más para que lo formules en caso de que te pida B.